interna, ¿verdad? Ya nos conectamos. Ya nos conectamos a la red. Bien, empezamos ahora sí a transmitir vía internet. ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos en frecuencia 1. Ahorita nos vamos a comunicar con la sala de conferencias. Correcto. Pero ya estamos ahorita en frecuencia 1. Bien, para quienes nos están escuchando desde la red, un agradecimiento a la confianza y una disculpa por el retraso. No teníamos señal de internet cuando llegamos, hubo una falla técnica, pero que afortunadamente ya quedó resuelta. Y ya estamos ahora sí por fin al aire después de 25 minutos de retraso, pero de entrada les agradecemos esa paciencia a quienes se mantuvieron en espera de que nos conectáramos o en búsqueda de que se estableciera ese enlace. Bien, seguimos con el tema de la puerta falsa y nos quedamos con el Islam. Estuvimos leyendo las últimas citas del Islam, concretamente de un sufi muy reconocido por esa parte íntima del Islam, que es Ibn Arabi. Hay otro sufi, Ibn Sena, del que no tenemos citas, pero este otro sufi, Ibn Sena, también tiene cosas interesantísimas. A futuro espero que nos demos el tiempo de recabar material sobre él. Por lo pronto Ibn Arabi nos arroja cosas maravillosas. Y hay otro sufi, todavía más reconocido dentro de lo que es el origen del sufismo, que es Rumi, o también conocido como Mevlana. Mevlana o Rumi, como le gusten llamarle, fue precisamente el fundador de los monasterios más importantes que se establecieron en la zona del Valle de Anatolia, hoy es Turquía, y esa zona del Valle de Anatolia está en los linderos con el Cáucaso ruso, y en esa parte que es el ombligo de Asia, podríamos decir que es el ombligo de Asia porque está cerca de Mongolia, de China, de Rusia, de Turquía, y es un punto muy peculiar, un punto muy peculiar de Asia. Y en esa zona de Asia, insisto, que está en los linderos entre ese valle de Anatolia y el Cáucaso ruso, ahí Rumi fundó esos monasterios sufis. De hecho, en términos históricos está reconocido Rumi o Mevlana como el personaje más importante del sufismo, porque, insisto, fue quien fundó todos esos monasterios, y que, por cierto, hago una acotación, en uno de esos monasterios de los más recónditos de esa zona, allí se formó Gurdjieff. Entonces, toda la sabiduría de Gurdjieff tiene su origen en el sufismo, en uno de los monasterios sufis fundados por Mevlana o Rumi, y cuando leemos citas de Rumi, pues prácticamente estamos leyendo al padre de Gurdjieff, al padre filosófico de Gurdjieff, porque de ahí viene todo el origen del cuarto camino que nos ofrece Gurdjieff. Él ya lleva esa enseñanza a Rusia. Nos dice Víctor que si volvemos a empezar, le comento que volvimos a empezar. Sí, volvimos a empezar precisamente, como apenas por el retraso. Nos conectamos con la sala de conferencia, pues claro, aclaramos, ¿no? Aclaramos que volvimos a empezar. De hecho, no hemos leído ninguna cita. Nos abstuvimos de leer citas precisamente en espera de que se resolviera este problema técnico. Y gracias nuevamente para todos los que nos están acompañando. Entonces, repito, leer a Rumi es leer el origen del cuarto camino, porque allí se forma Gurdjieff, y vaya que lo que Gurdjieff lleva a San Petersburgo fue impresionante y tuvo un impacto para Europa y para Occidente enorme, porque constituyó uno de los primeros contactos entre Oriente y Occidente. Por supuesto que hubo uno antes, que es reconocido como el contacto más importante de peso, en el que por primera vez empieza a coincidir Oriente con Occidente. Me refiero a Elena Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky es el primer personaje que establece esa conexión entre Oriente y Occidente, y podríamos decir que Gurdjieff es el segundo. Sin embargo, en aquella época había
los medios de comunicación eran tan incipientes que tan importante fue un contacto como el otro. Los dos constituyeron algo muy profundo. Bien, entonces vamos a Rumi, y de Rumi leemos una cita ya dentro de ese tema de la puerta falsa, en el que dice: si la luna se refleja en un pozo y alguien está pretendiendo alabar la luna, aunque por ignorancia mira dentro del pozo, el objeto de sus alabanzas es la luna, no su reflejo. A ver, voy a hacer una corrección porque vi un punto que lo leí como si fuera coma. Pido una disculpa, esto nos cambia un poquito el contexto. Repito, si la luna se refleja en un pozo y alguien está pretendiendo alabar la luna, aunque por ignorancia, mira dentro del pozo. El objeto de sus alabanzas es la luna, no su reflejo. Su infidelidad surge del error de las circunstancias. Ese hombre bien intencionado está equivocado en su error. La luna está en el cielo y él la supone en el pozo. Por estos falsos ídolos, la humanidad está perpleja y conducida por vanas codicias a su dolor. Aquí pues se puede destacar dos cosas muy importantes. Una, está hablando cómo es, bueno, Rumi en este poema que aparece en su libro Masnavi, Rumi está haciendo un paralelismo en relación a lo que los humanos históricamente hemos vivido. Nosotros siempre hemos alabado algo divino a través de un reflejo de lo divino, pero nunca hemos tenido la menor idea de lo que es lo divino. El universo en sí sabemos que es un reflejo de Dios. No es Dios, ni forma parte de Dios. Es una manifestación de Dios. Y como manifestación de Dios, queda reducido el universo a un simple reflejo de Dios o una proyección de Dios. Y nosotros cometemos el error de considerarlo real, y todavía más delicado, cometemos el error de considerar que el universo forma parte de Dios, como si Dios tuviera partes limitadas, como es el universo. El universo tiene límites. No es infinito como muchos creen. Tiene límites. Son grandes sus límites. Sus distancias, sus dimensiones son grandes, pero por muy grandes que sean, tiene límites. Y el universo, al final de cuentas, termina reducido a ser un reflejo de Dios. Bien, pues igual sucede con los humanos. Hemos primitivamente, en épocas de oscurantismo, en distintas latitudes del planeta, en épocas de oscurantismo se han adorado imágenes, y los libros universales dan testimonio de ello. En la Biblia se da testimonio cómo es que Moisés, en frustración, rompe sus primeras tablas de la ley al ver al pueblo hebreo adorando la imagen del becerro de oro, que trae también todo un simbolismo. Los mismos, bueno, en todos los pueblos ha habido etapas oscurantismo, y aquí en Latinoamérica, en este país, México, igualmente ha sucedido. Pueblos que en sus etapas de oscurantismo han adorado imágenes de piedra. Y esto tiene paralelismo con lo que cita Rumi en su poema, hablando de adorar a la luna, viéndola en el pozo, creyendo que dentro del pozo está la luna. Entonces se adora el reflejo y no se adora el objeto del reflejo. Bien, pues si nos vamos a un extremo todavía más radical, entendamos que algunas religiones, de manera muy acertada,
han abolido las imágenes de sus templos. Algunas parcialmente, otras de manera absoluta. Algunas religiones dejan solamente ciertos símbolos, pero siguen siendo imágenes. Y algunas 0 imágenes y 0 símbolos. Y algunas religiones se jactan de que al no utilizar imágenes en su religión, creen que con esto ya están exentos de esta puerta falsa que menciona Rumi, de pretender adorar a Dios a través de una imagen. Mas, sin embargo, abolir las imágenes en los templos no basta, porque aunque excluyen de sus recintos las imágenes físicas, las imágenes visuales, en esos templos se hablan cosas muy bonitas de Dios. Y cada cosa bonita de Dios que se dice en esos templos queda convertida en una imagen mental. Y cada vez que nosotros, eso ya lo leímos en algunas citas, en este mismo tema, en las 2 charlas anteriores ya leímos algo relacionado a esto, y de hecho se va a leer más todavía porque viene Krishnamurti, que Krishnamurti habla maravillosamente de esto, de este fenómeno, y es indiscutible que cada vez que nosotros generamos un concepto acerca de Dios, automáticamente estamos creando una imagen mental acerca de Dios. Y los humanos somos dados a adorar esas imágenes mentales que hemos creado. Es decir, nos quedamos con nuestro concepto de Dios y adoramos ese concepto de Dios. Entonces, adorar a un concepto de Dios, aún siendo mental, no tiene mucha diferencia de adorar una imagen de piedra. No hay mucha diferencia, aunque aparentemente sí la haya. Sí la hay, pero la diferencia es mínima. Y a veces creemos que estamos muy civilizados porque ya hace algunos siglos dejamos atrás la etapa en que se adoraban imágenes de piedra, pero no nos detenemos a entender que adoramos imágenes mentales. Y vuelvo a insistir, disculpen lo reiterativo, adorar imágenes mentales acerca de Dios es tan primitivo como adorar imágenes de piedra. La diferencia es minúscula. Y esto que nos ofrece Rumi va en relación con ello y pues nos dice mucho, ¿sí? Bien, pues hablando de imágenes de piedra, vámonos con Nezahualcóyotl. A ver qué nos dicen algunos de sus poemas. No sé si estés todavía... Sí. Sigo leyendo mientras terminas. No. Así la lees, perfecto. Juan Carlos nos va a leer la primera. Hay una pregunta aquí en Guadalajara, si pueden pasar el micrófono para que nos alcancen a escuchar en la red, por favor. Bien. Y si estamos ante una imagen, pero podemos tener comunicación con Dios sin tomarla en cuenta, aunque esté frente a nosotros. Volvemos al punto. Podemos estar frente a la imagen y no tomarla en cuenta. Bien, ya fue un pasito. Pero si estamos adorando a Dios, automáticamente estamos adorando el concepto que tenemos de Dios. Desafortunadamente, los humanos estamos tan identificados con la mente, estamos tan vinculados con los conceptos mentales, que ya no nos damos cuenta del fenómeno. Ya no logramos percibir la magnitud de peso que hay en ese fenómeno. Y nosotros, inevitablemente, estemos en un templo con imágenes o sin imágenes, o estemos en el bosque, en la naturaleza, con la simple imagen de la propia naturaleza, que, insisto, es una imagen también, y de repente nos nace adorar a Dios, vamos a terminar adorando al concepto mental de Dios que se nos formó a lo largo de toda nuestra etapa
valga la redundancia, formativa de nuestra vida. Entonces, tenemos condicionamientos mentales tan grandes que es inevitable que tengamos ya un concepto preestablecido de Dios. Por eso, cualquier adoración que hagamos a Dios mientras estemos dormidos va a ser idolatría, porque vamos a adorar una imagen mental acerca de Dios. Por eso, en la última charla que tuvimos, les mencioné que definitivamente lo mejor que podemos hacer por Dios es no pensar en Él. Y no con eso los estoy invitando a un ateísmo, que quede claro. Para no darle una imagen. Los estoy invitando precisamente a evitar los conceptos sobre Dios. Es más, la vida es tan curiosa, y eso los libros universales lo dicen. Si aspiramos a que algún día podamos vivenciar una revelación de lo divino, hay un factor indiscutiblemente que tiene que estar por delante, y que ese factor, sin ese factor, la revelación no sería posible. Tenemos que estar limpios de conceptos de Dios. Solamente quien está limpio de conceptos sobre Dios tiene la posibilidad de vivenciar un proceso de revelación. Mientras tengamos conceptos de Dios, las posibilidades de revelación quedan nulas, completamente nulas. Por eso suena muy rara ese exhorto que hice, pero no es mío, está en consonancia, bueno, probablemente fue mío, pero está en consonancia con lo que los libros universales dicen. Lo mejor que podemos hacer en relación a Dios es no pensar en Él, porque cada pensamiento es una creación de una imagen mental acerca de Él, y esas imágenes, lejos de acercarnos a Dios, nos separan de Dios. Todas las imágenes nos separan de Dios. Cualquier imagen siempre nos va a separar, incluidas las imágenes mentales. Sí. Perdón que repita esto. Adelante, con toda confianza. Por ejemplo, una persona que no piensa en Dios y está ante la naturaleza, imágenes y todo, entonces sí puede que no influya, ¿no? Todo, porque siempre vamos a estar ante imágenes. Entiendo su confusión, porque también es mía y de todos. Es que es inevitable que algún día pensemos en Dios. Es inevitable que nos formemos conceptos de Dios. Y abrirnos a entender que la única posibilidad de acercamiento con Dios es cuando estamos libres de conceptos sobre Dios mismo, constituye toda una paradoja. Es acercarnos a una paradoja. Es toda una paradoja. Sin embargo, no hay que rechazar las paradojas. Hay que tratar de entender la esencia de las paradojas. Ahí sí se vale. Ya no estaríamos descifrando a Dios ni entendiendo a Dios. Estamos entendiendo la paradoja. Ahora, ¿cuál es el origen de esa paradoja? Lo que hemos citado en reiteradas ocasiones. Todo lo falso es lo que percibimos a través de los sentidos. Por lo tanto, queda conceptualizado. Y lo único verdadero, que es Dios, no lo percibimos. Ese es el origen de esta paradoja, y es el origen de otras muchas paradojas más. Porque esto le da origen a muchísimas paradojas. Y los humanos, desafortunadamente, tenemos que circular casi a contracorriente. Porque queremos acercarnos a algo intangible. Y como es intangible,
aun cuando sea nuestra propia realidad, porque nuestro ser original, nuestro ser interno, tiene la naturaleza de Dios, por lo tanto también es intangible, y aun cuando buscamos reconectar o acercarnos a esa parte original, el solo hecho de saber que es intangible e incognoscible nos pone contra la pared, nos deja en un estado de indefensión. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a afrontar un estado de indefensión, terminamos siempre buscando lo intangible a través de lo tangible, ¿sí? Para llenar ese vacío. O sea, los humanos siempre terminamos buscando lo intangible a través de lo tangible, y ahí es donde nos volvemos a tropezar. Pero ese fenómeno se da básicamente porque, dada la naturaleza del propio ego, que es tan ilusorio como lo hemos comentado, nosotros no soportamos un estado de indefensión. Queremos sentirnos seguros de nosotros mismos, queremos sentirnos estables, queremos sentirnos con seguridad, con protección, etc. Y un estado de indefensión no lo soportamos. Y por eso, de hecho, ese es el motivo por el que surgen las religiones. Por eso surgen las religiones. Y en la cita de Rumi, que fue la primera que leímos, habla de que el hombre bien intencionado termina cometiendo el error de adorar a Dios a través de la imagen. Y el hombre bien intencionado, es decir, no podemos culpar esos errores, no los podemos culpar, ni podemos juzgar ni satanizar a quienes han caído en esos errores, porque nosotros mismos hemos caído. Toda la humanidad ha sido víctima de esto. Y el origen es bien intencionado. Claro, este error de adorar o pretender acercarse al ser que es incognoscible e intangible a través de lo tangible, ese error nos ha conducido a infinidad cantidad de guerras. Es más, más del 99% de las guerras que se han gestado en la historia del hombre han sido choques de conceptos de Dios. Un pueblo tiene un concepto de Dios, otro pueblo tiene otro concepto de Dios, y cada uno utiliza sus propios conceptos de Dios con motivos nacionalistas, les dan tintes nacionalistas, y esos conceptos de Dios vinculados con motivos nacionalistas se convierten en el motor bélico de las naciones y terminan las guerras gestándose no en el nombre de Dios, en el nombre de los conceptos de Dios que tienen los distintos pueblos, porque en el nombre de Dios no hacemos nada, o sea, no tenemos ni la menor idea de lo que es Dios, no tenemos ni la menor idea. Pero curiosamente, lo más curioso y lo más interesante es que cuando alguien acepta ese estado de indefensión y renuncia al recurso de lo tangible para acercarse a lo intangible, y renunciar a ese recurso es aceptar ese estado de indefensión, pues resulta que en ese estado de indefensión es donde se gesta la revelación. Ahí es donde se iluminó Buda. En ese estado se iluminó Buda. En ese estado se ilumina Jesús de Nazaret, y en ese estado se iluminan todos los maestros. En un estado de indefensión total, de aceptación total y de autonegación total. Entonces es curioso, pero así es. Entonces, si alguien de nosotros aspira o tiene la vocación de acercarse al ser y por lo tanto aspirar a un estado de revelación, hay que hacernos el ánimo. Tenemos que comprender lo que significa un estado de indefensión y aceptarlo.
Y cuando se entiende ese estado, se comprende por qué Sócrates dijo, lo único que sé es que nada sé. O sea, él asume un estado de indefensión total, lo asume. Y en ese estado de indefensión total se ilumina Sócrates. Y con esa cita a sus seguidores los está invitando a que hagan lo propio, a que se sumen a ese estado, para que puedan vivir esa revelación. Bien, vamos ahora sí en Nezahualcóyotl. La primera cita... Sí, ya hay varias preguntas. A ver, apenas dimos una cita y ya varias preguntas también, Sí. vamos a ver. Nos comentan que precisamente es Laura, Patricia y Laura. Dices, me llama mucho la atención lo que está diciendo David. Generalmente lo que nos invitan cualquier día es a que te purifiques, que no peques, etcétera, etcétera. Moral. Para aspirar a la divinidad, entonces, sí hay que dejar de pensar en Dios. ¿Cómo hay que hacerlo? Por favor, ¿nos ayudan? Muy buena pregunta. Es que si habláramos, miren, vamos a entenderlo. Si habláramos de un cómo, estaríamos hablando de un recurso externo. Seguiríamos siendo como los guías. Seguiríamos siendo como los guías espirituales, haces el otro. Lo mejor es que, y lo más sano es que cada uno de nosotros lea los libros universales y asuma lo que le corresponda a cada quien. O sea, cada uno de nosotros indiscutiblemente va a vivenciar lo que le corresponde de acuerdo al proceso que está viviendo. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso distinto, porque como personalidades somos distintos. Nuestro ser es uno mismo y es una esencia única, verdadera y en plena unidad. Pero nuestras personalidades indiscutiblemente están viviendo circunstancias distintas y procesos distintos. Y no quiero decir con eso que unos estén más avanzados que otros, porque aún eso forma parte de la relatividad. Entonces, simplemente digamos que cada quien está viviendo una circunstancia diferente, es todo. No es más que un asunto de circunstancia y de coyuntura. Y si nosotros nos atreviéramos a decir un cómo, insisto, nos estaremos erigiendo en un gurú. Entonces, simplemente hay que relajarnos, sí. Es todo, hay que relajarnos y no hay que preocuparnos, porque desde el momento en que hay preocupación en nosotros por entender las cosas, esa preocupación viene del deseo y de llegar a una meta. Y el deseo de llegar a una meta nos saca del camino de la meta, automáticamente. Entonces hay que relajarnos, hay que soltarnos. Ahora, soltarnos no quiere decir que nos metamos en un estado de hedonismo en el que nos acostemos en una cama y que la vida circule. Por supuesto que no se trata de eso. Hay que caminar, hay que buscar, hay que tratar de comprender, etc. Pero, relajados. Sin prisas, sin miedos, sin deseos, incluso sin aspiraciones. Porque cualquier aspiración en el sentido espiritual viene del ego. Hay quienes dicen que hay que olvidarnos del deseo de Dios, y lo dicen con justa razón, pero hay quienes, para ponerle una palabra bonita y regresar al mismo error, dicen, pero es válido el anhelo de Dios. Y creen que por ponerle una palabra bonita como el anhelo, como lo es anhelo de Dios, ahí sí ya se vale. Pues no, discúlpeme, pero anhelo, deseo, es lo mismo. Termina siendo lo mismo. Así que olvidémonos de anhelos, olvidémonos de deseos. Simplemente hay que entender que nuestra personalidad no es nuestra realidad, que nuestro ser es nuestra realidad absoluta. Y como no tenemos en este momento contacto con el ser, bien, pues nuestra tarea inmediata, y que esa sí es plenamente válida, es no darle crédito a todo lo que hace, dice y construye nuestra persona. Aunque digamos cosas bonitas, aunque pensemos cosas bonitas, aunque hagamos cosas bonitas, tranquilos. Todo eso forma parte del mundo de las formas y no nos lleva a ninguna parte. Por muy bonito sea lo que nuestra persona esté haciendo, trabajando, vivenciando o experimentando, todo lo que circule externamente en función de nuestra persona
son experiencias temporales transitorias, relativas e ilusorias. Y si las reconocemos como tales, ya estamos haciendo muchísimo por nuestro ser. O sea, el simple reconocimiento de todas las experiencias como relativas e ilusorias, con eso ya hicimos muchísimo en torno al ser. ¿Cuál fue el exhorto de hace unos minutos? Lo mejor que podemos hacer sobre Dios es no pensar en Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos negando nuestra capacidad cognitiva como si tuviera la capacidad de discernir acerca de Dios. Pues no tiene la posibilidad de comprenderlo. Y hay un comentario muy acertado en ese sentido. Sí. Dolores Poliana dice, no sabes qué agradable es escuchar el planteamiento que dice David. Yo me asumí como atea porque no puedo confrontar una imagen mental con Dios. Es intangible que la mente no me da para más concebirlo y por ello ni siquiera pienso en él. ¿Sí? Efectivamente. Y como dice Ibn Arabi, si queremos conocer a Dios, primero tenemos que saber que no es Dios. Lo que no es Dios. Lo que no es Dios. Sí. Entonces tenemos que borrarnos todas esas imágenes mentales que tenemos. Inclusive si nosotros analizamos el concepto cultural que tenemos de Dios, es el primero que tenemos que quitarnos. El concepto cultural y moral, porque hemos construido un Dios a imagen y semejanza nuestra, con nuestras ideas que es fulanito de tal, que tiene barba, que está en lo alto, etcétera, ¿no? Esas concepciones que tenemos de ese Dios, inclusive no son nuestras, son inducidas por lo que hemos leído, por lo que nos han dicho. Y hay otras preguntas muy interesantes que nos hacen en la red de frecuencia. Nos dice Jaime Lu, todas las religiones o sectas llevan a un ser supremo o universal, y sin religión, ¿qué hacemos? Bueno, precisamente ahorita se está dando esa mentalidad abierta que tiene el ser humano de decir, la diferencia que existe, vivir una espiritualidad sin religiones. Vivir una espiritualidad sin religiones es no tener un contacto con gente que me esté diciendo qué hacer, sino concebir que yo tengo una parte de él y tratar de conectar con esa parte que está dentro de mí. Eso es tratar de conectarnos con esa espiritualidad que tenemos. Mas, sin embargo, las religiones, ¿qué es lo que nos dicen? ¿No? Aquí está un templo, aquí está una imagen, rézale, pórtate bien, no peques, etc. Nos dan una función cultural de lo que debemos de hacer, nos dan una función moral de lo que tenemos que hacer, etc. Pero todo eso es parte de inducirnos ideas acerca de Dios. Mas, sin embargo, cuando queremos nosotros confrontar exactamente qué es Dios, pues se derrumban todas esas ideas, no hay otra. Sí. No tienen sustento todo lo que nos han dicho. Ahora, me gustaría poner una pequeña precisión al planteamiento. Es lingüístico, pero a veces una palabrita de más o de menos cambia todo el contexto. Efectivamente, todas las religiones nos llevan a Dios, pero desde su esencia, no desde sus formas. Sí. Entonces, por supuesto que es válido acercarse a cualquier religión, claro que sí, pero tenemos la responsabilidad de distinguir la parte externa de la parte interna. Cualquier religión tiene una parte externa y tiene una parte interna. Si nosotros nos acercamos a una religión y reconocemos a la parte externa como si fuera la interna, pobrecito, van a pasar quién sabe cuántas existencias arrastrándose en el mundo de las formas, creyendo que están en el fondo. Entonces, insisto, todas las religiones, todas, tienen una parte externa y una interna. Todas. No hay variable. Claro, en algunas religiones, como es el caso del Islam, la parte externa respeta a la parte interna, que es el sufismo. No se mezclan con ellos, pero la respetan y los dejan ser. Pero hay otras religiones donde la parte externa ha masacrado la parte interna. Y eso es la parte triste. Eso ha sido muy triste en algunas religiones. Sin embargo, independientemente de la religión que procese quien hizo el planteamiento, tiene la responsabilidad de distinguir entre la parte externa de la parte interna de la religión. Ahora, ¿qué es lo más exquisito de lo que hemos estado trabajando en este centro universalista?
que nosotros estamos cercanos a todas las religiones, pero siempre distinguiendo lo externo de lo interno. Y en un reconocimiento pleno de que la parte interna de todas las religiones es una esencia única. La esencia del Islam interna es la misma esencia del cristianismo verdadero desde lo interno, idéntica a la tradición hebrea, idéntica al hermetismo, al taoísmo, al zen, Y al es la budismo. misma, Es la misma esencia. es la misma que todos llevamos adentro, Y que llevamos dentro. porque somos uno con nosotros. Pero claro, para que podamos distinguir esa parte interna de las religiones como esencia única, antes tuvimos que haber distinguido la parte externa. Antes tuvimos que haber reconocido la parte externa como la no legítima, como la simple proyección de la interna, o en otras palabras, para acercarnos a lo que dice Rumi, como la simple imagen de la interna. O sea, las religiones externas son una imagen de lo interno, de la esencia interna de esas religiones. El problema es que de manera bien intencionada, como también lo plantea Rumi, que de manera bien intencionada, el grueso de la humanidad se ha quedado con las partes externas de religiones creyendo que están en la parte interna. Y con cánticos muy bonitos, creen que esos cánticos ya lo están acercando a lo interno, o con oraciones muy exquisitas, creen que ya lo están acercando a lo interno, o con rituales majestuosos, y ese aroma de incienso, y ese aroma de... que se usa mucho en la India, ¿cómo se llama? ¿Incienso? De sándalo, bueno, sándalo y de aromas, con todos esos aromas que se usan en las iglesias, creemos que nos están acercando a lo interno, pero no, es pura imagen. Es pura imagen, y si no reconocemos a todo ello como simple imagen de lo interno, nos vamos a quedar con la imagen. Estamos destinados para que el resto de la vida nos quedemos con la imagen. Y hasta ahí llega nuestro proceso. Ya más de eso no puede seguir nuestro proceso. Entonces, a ver, vamos a la de Nezahualcóyotl. Nos preguntan por la cita de Nezahualcóyotl, que ya la anuncié hace como 20 minutos, pero vamos a leerla ahora sí. Miren, Muy interesante la cita. a ver, la lee Juan Carlos, va a leer la cita. Está sacada de un poema que dice reconocimiento del Dios no conocido. Y dice así: verdaderamente que los dioses que yo adoro, que son ídolos de piedra, que no hablan ni sienten, no pudieron hacer ni formar la hermosura del cielo, el sol, luna y estrellas que lo hermosean y dan luz a la tierra. Algún Dios muy poderoso, oculto y no conocido es el creador de todo el universo. Oculto y no conocido. Qué impresionante, ¿eh? Maravilloso poema, ¿no? De Nezahualcóyotl. Bien, creo que queda todo bien claro, o sea, más claro no podría quedar, ¿verdad? Un reconocimiento. Aquí lo curioso es ver cómo alguien entre los aztecas reconoce el error colectivo de su pueblo. Alguien tenía que reconocer ese error colectivo de su pueblo. Y claro, en pleno siglo XXI, la población mundial está sumergida en un error similar. La única diferencia es que en aquel tiempo se adoraban ídolos de piedra como imágenes, y hoy en día, aunque todavía muchas religiones siguen adorando imágenes, las religiones más excelsas y que se jactan de ser las más legítimas, siguen adorando imágenes, pero son imágenes mentales. Entonces tiene que haber, hoy en pleno siglo XXI, tiene que haber grupos de gente revolucionaria, verdaderamente revolucionaria, que exhiba y que dé nota del error colectivo que se está cometiendo, como en su momento histórico lo hizo Nezahualcóyotl. Y ese error histórico que en el siglo XXI se sigue cometiendo es adorar imágenes de Dios. Pero el más sutil es adorar imágenes mentales de Dios. Ese es el error.
Ahora, ese error ha sido histórico. Ya se superaron las imágenes de piedra, ya se superaron hasta cierto punto, no totalmente, las imágenes pictóricas, pero lo que la humanidad no ha superado ni tantito ha sido la adoración de imágenes mentales. Es donde la humanidad está perdida todavía y no se ha superado casi nada. ¿Perdón? Sí, cuando adoramos, nos preguntan aquí en Guadalajara, si puede repetir la pregunta, para que escuchen en la red, en internet. No, con lo que digo que con todo eso, que pues es pura confusión y se llega a la hora que llego a la conclusión de que nos está llegando al estilo Hitler. El fenómeno fue idéntico. Es una mentira y te dan a Sí, fue idéntico. Sí. Hitler les vendió un concepto de Dios a todos los alemanes y a gran parte de Europa. Les vendió un concepto de Dios porque, hay que entenderlo, la raíz de la filosofía del nacionalismo, del ultranacionalismo nazi, tenía tintes religiosos, tenía motivos religiosos. Y Hitler lo dejó por escrito en su libro Mi lucha, y él dice que el proyecto que él tenía fundamental era controlar las estructuras del mundo para transformarlo en un planeta angélico. Literalmente lo dice Hitler. La responsabilidad es convertir a este planeta en un mundo angélico, a través de la manipulación genética, a través de los conceptos mentales que él tenía de Dios, porque eso sí, él era profundamente esoterista, pero sin embargo, por muy estudioso que hubiera sido del esoterismo, él construyó sus propios conceptos mentales de Dios y se los vendió al pueblo alemán y a gran parte de Europa. Pero la mejor parte de esto es la ignorancia. La ignorancia de la gente es el arma poderosa de los líderes. Y la ignorancia no solamente de la gente, también la ignorancia de los mismos líderes, porque los mismos líderes también son ignorantes, porque ellos se creen en la razón. Exactamente. Se creen en la razón. La ignorancia pues es la madre de todas las desgracias. Claro, definitivamente. Y es lo que hemos estado cosechando pues toda la vida y lo que se acumula. Claro, así es. Vámonos con una cita más de Nezahualcóyotl. Viene en otro de sus poemas que se llama Arengas, Razonamientos y Ordenanzas. El poema dice así: en el Consejo de la Música y Ciencias se guardaban las leyes convenientes a este consejo, en donde se castigaban las supersticiones y los géneros de brujos y hechiceros que habían en aquel tiempo. Bien, pues si Nezahualcóyotl ya hablaba de brujos y hechiceros en aquel tiempo, pues no hay mucha diferencia con este tiempo actual. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, circulan por todo el planeta hechiceros y brujos. Y creo que hoy en día de manera más descarada que antes. Hoy en día hasta en los medios de comunicación hacen sus trabajitos y sus brujerías y quién sabe cuántas cosas. Entonces, pues el fenómeno lo seguimos viviendo y son salidas falsas a las que mucha gente también por ignorancia terminan recurriendo para resolver sus problemas externos de la vida, como si los problemas externos fueran lo fundamental de la vida. Bien, vamos a... Sí, hay otro comentario en la red. Sí. Nos dice Herminia Cabello: si Dios es parte de mí y yo parte de Él, ¿se podría tener fe sin ninguna imagen? Claro. Sí. La fe realmente es una sumisión hacia el ser interior. Normalmente, la mayoría de las religiones nos invitan a una sumisión hacia la parte externa, hacia las instituciones, hacia un guía espiritual. Pues ese guía espiritual lo llevamos dentro todos. Entonces, sin imágenes, nuestra sumisión y nuestra fe es hacia nosotros mismos, hacia esa parte interior que es nuestro ser interior y es la parte divina en cada uno de nosotros.
Aquí nada más cabría hacer una precisión muy importante. Distinguir entre nuestra personalidad y nuestro ser interior. Si decimos, yo soy parte de Dios y Dios está en mí, tendríamos que hablar o tendríamos que precisarlo en torno a nuestro ser original. Porque si lo decimos en torno a nuestra personalidad, es decir, en función de nuestra personalidad, ni somos parte de Dios, ni Dios está en nosotros. Ninguna de las dos. En torno a nuestra personalidad estamos absolutamente ajenos a Dios. ¿Por qué? La razón es muy simple. Nuestra personalidad es ilusoria. Y adentro de Dios no puede haber nada ilusorio. Todo es real. Por lo tanto, esas palabras son precisas y claras siempre y cuando las vinculemos con nuestro ser. Insisto, en función de nuestro ser original, definitivamente estamos en Dios y Dios está en nosotros. Ahí sí. Bien, vamos a una cita más. Ahora nos vamos con los alquimistas. Dejamos a Nezahualcóyotl y nos vamos ahora a la etapa que lo oí en el radio y vine pues para ver esto. Pues me Bienvenida. gustó y vivo muy lejos y ya me voy. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Aquí la esperamos. Gracias. ¿Por dónde vive? Por el salir periférico. Bien, vamos entonces ahora a la etapa de los alquimistas. Hasta luego, Claudia. Bien, en esta cita, como comentaba David, fue sacado del libro Las 7 Apologías de Paracelso, que son los alquimistas, y aquí hablan acerca de otro elemento más que se puede convertir en una puerta falsa, que es el cielo. El cielo tiene cada día un nuevo modo de acción. Su esencia cambia cotidianamente. También él envejece. Un niño, tras su nacimiento, se transforma con la edad. También el cielo, en otro tiempo niño, comenzó a existir y se dirige inexorablemente hacia un fin predestinado. La muerte no lo da en torno suyo, igual que en torno al hombre. Bien, aquí Paracelso, como les comento, nos mete otro elemento más que nosotros pensábamos que era parte del reino divino, que son los cielos, o la parte exterior que cuando dormimos o cuando morimos vamos a esa parte que le llamamos cielos, o cuarta dimensión, etc. Esta parte que menciona Paracelso es una parte del mismo planeta, es el astral planetario. Y así como nuestra personalidad algún día muere y se va disgregando, pues este mismo cielo, que es la parte astral del planeta, la parte astral planetaria, algún día también va a morir. Y Paracelso nos lo pone en evidencia. Nos dice el cielo cuando tras su nacimiento se transforma con la edad. También el cielo en otro tiempo era niño, comenzó a existir y se dirige inexorablemente hacia un fin predeterminado. Entonces, es una parte en la cual nosotros pensábamos que era eterna, la parte de los cielos, pero aquí los alquimistas nos dejan bien claro que también toda esta naturaleza que nosotros pensábamos que era eterna, pues también tiene su nacimiento, su crecimiento y muerte. Y nos vamos ahora con otro personaje de la etapa alquímica europea, del que tenemos una buena carga de citas. Es Jacob Boehme, alemán también, igual que Paracelso, y nos dice en su libro Diálogos Místicos lo siguiente: cuando tu alma vuele por encima de lo temporal, de los sentidos externos, y tu imaginación sea aprisionada por la abstracción santa, entonces la escucha, la visión y el habla eternas se revelarán dentro de ti. Qué curioso. Observan cómo en esta pequeña cita Jacob Boehme está sintetizando lo que hace unos minutos traté de ofrecerles. ¿Por qué razón es mejor no pensar en Dios? Porque cada vez que pensamos en Dios, echamos a volar la imaginación sobre Dios. Y precisamente aquí nos lo viene a ratificar Jacob Boehme. Cuando nuestra imaginación sea aprisionada por la abstracción santa. ¿Qué es la abstracción santa? Es un sustraerse de todo esto. Esa es la abstracción. Sustraerse del mundo de las formas. Entonces, literalmente lo está diciendo aquí Jacob Boehme. El día
que nos hagamos a un lado de la imaginación, obvio la imaginación en torno a Dios, ese día viene la revelación, y lo dice literalmente, la escucha, la visión y el habla eternas se revelarán dentro de ti. Habla de la revelación, literalmente lo está diciendo, tal cual. Okay. Nos comenta Edgar de México, dice, lo que sucede en los sueños entonces es también este cuerpo astral del planeta. Efectivamente, Claro. Nuestra parte astral, nuestro cuerpo astral, cuando dormimos, se desprende y va a la parte astral planetaria, que se llama los cielos. Para eso, pues ya hemos hablado en otros temas, que principalmente lo que hacemos es pasar primero por la zona de transición, que es una zona muy densa, muy fuerte, y más allá de esa parte fuerte, pues existe una parte más lumínica, más inefable, pero sigue siendo parte del astral planetario. No se nos olvide que el cuerpo astral es el cuerpo de los deseos. Entonces, el cuerpo astral inevitablemente es una carga de deseos y el motor de los deseos es la imaginación. O sea, la imaginación es prácticamente el combustible de los deseos. Entonces, a través del cuerpo astral, lo único que vamos a conseguir es vivenciar imágenes de todo lo que hemos deseado. Entonces, y siguen siendo imágenes. Y literalmente son llamadas sueños. Sigue siendo sueños, sigue siendo ilusorio. Todo es ilusorio. Seguimos con Jacobo, ¿eh? Sí, la siguiente cita también les trajimos de Diálogos Místicos, este libro impresionante. Dice, bendito seas si puedes detener tus pensamientos y tu voluntad, y puedes detener la rueda de tu imaginación y de tus sentidos. Pues gracias a esto podrás finalmente llegar a ver la gran salvación de Dios. Wow, nos deja una tarea bastante impresionante, ¿no? Imagínense detener nuestros pensamientos, nuestra voluntad, detener lo que es nuestra imaginación y parte de la sensorial que tenemos para que posteriormente podamos ver la gracia de Dios. Aquí nos manda a un proceso interior muy interesante, Jacob, ¿no? Como es factible, no es imposible, pero precisamente nos manda a ese proceso de conocernos, de irnos interiorizando hasta llegar a esa parte que comentaba David. Tenemos la doble naturaleza, la personalidad y la parte divina. La personalidad es la parte que se disgrega con la muerte, y la parte divina es la que podemos conectar con ella. Después de esos 4 cuerpos, pues está el alma, y el alma es la que puede hacer este proceso de transfiguración y de contacto con lo divino. Bien, la siguiente cita también de Jacobo viene a ratificar lo mismo, pero con toques magistrales. Dice así, cuando la voluntad imagina algo, entra en ese algo, y ese algo toma la voluntad adentro suyo, omnibulándola, de modo que carece de luz. En otras palabras, ¿qué nos dice Jacobo? Que la imaginación termina siempre llenándonos de telarañas, de oscuridad, de ausencia de luz, de ausencia de luz. Entonces, todo lo que gire en torno a la imaginación es mejor hacer a un lado. Por eso la insistencia, mejor no imaginemos nada acerca de Dios. Ahora, si se fijan, no imaginar nada acerca de Dios, no pensar nada acerca de Dios, se parece mucho al ateísmo. Pero aquí lo que sucede es que estamos tocando los extremos en el principio de polaridad. Sin embargo, hay una línea divisoria muy delgadita, muy sutil, entre un ateo y alguien que renuncia a su imaginación y a su propia voluntad. Y esa línea divisoria hace una diferencia enorme con relación al ateo. Y es muy simple. Mientras que el ateo dice, yo no creo en Dios y todo lo que estamos viviendo es circunstancial y esta vida es circunstancial y fortuita, el verdadero buscador, el verdadero filósofo, simplemente se abstiene de su imaginación y de sus conceptos
pero nunca pierde de vista que todo lo que sucede en la naturaleza obedece a un origen incognoscible, pero ahí está. Esa es la única diferencia. Y esa pequeña diferencia lo hace todo. Distingue los dos extremos que casi se tocan con relación al ateo. Entonces, lo que aquí hemos planteado en función de los libros universales jamás va a ser un exhorto al ateísmo. Es un exhorto a que renunciemos a nuestros conceptos y a nuestra imaginación en torno de Dios, nada más. Quiere decir que estar en paz con uno mismo es estar más cerca de Dios. Cuando, curiosamente, nos preguntan que si eso es estar en paz con uno mismo y estar cerca de Dios, definitivamente sí es así. Pero lo más curioso es que vendría la pregunta, ¿y cómo podríamos estar en paz con nosotros mismos? Es muy curioso, pero solamente podríamos experimentar esa paz con nosotros mismos cuando renunciamos a nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Solo en ese estado se experimenta esa paz interior. Si no es en ese estado, sería imposible experimentarla. Mientras nosotros estemos poseídos por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos y por nuestros propios conceptos, jamás vamos a estar en paz con nosotros mismos. Porque aún dentro de nuestra mente está la lucha en el creo, no creo, es negro, es blanco, es rojo, es azul, es grande, es pequeño, es así, es asá. Siempre va a existir la lucha de la dualidad. Entonces, cuando renunciamos a nuestra propia imaginación, la lucha de la dualidad también desaparece y ahí es donde se puede vivenciar precisamente esa paz interior. Solamente así se podría experimentar. Ok, Bien. La siguiente cita tiene mucha relación con esta pregunta que nos hacen en la red. Eduardo Carlos nos pregunta: si nos quitan todas las religiones y todas las imágenes, ¿estaremos en una falacia verdadera o imaginaria? ¿O simplemente será también una puerta falsa? Bien, esta siguiente cita de Jacob Boehme da mucha luz a tu pregunta. Los hombres buscan y no encuentran, pues buscan en su propia voluntad. Lo buscan en una imagen, o en una devoción, o en un fervor naturales. Lo buscan en algo sensible o imaginario. Jacob Boehme, de los místicos. Como les comentaba, Jacob Boehme mete ese dedo en la llaga. Dios lo tenemos conceptualizado culturalmente y moralmente. Aquí nos sensibiliza un poquito más Jacob Boehme, porque nos dice que nuestra búsqueda de Dios la buscamos en nuestra voluntad, en las imágenes, inclusive en ese sentimiento muy auténtico que a veces debemos tener, que se llama la devoción o fervor por una creencia, pero que siguen siendo situaciones naturales. Y queremos sentir a Dios por una sensibilidad e imaginarlo, inclusive que se nos aparezca, que se manifieste, como si nosotros tuviéramos así el poder decir: manifiéstate porque quiero verte. Entonces, este tipo de voluntades y este tipo de fervor que tenemos porque esto sucede, es una puerta falsa. Es por eso que la pregunta que nos hace Carlos es, pues sí, evidentemente a veces es paradigmático pensar de que cómo voy a conceptualizar a Dios sin ninguna imagen o sin ningún preconcepto de religiones. Bueno, pues ya se ha hecho el experimento con gente que nunca se le ha indicado una religión ni se le ha dado ninguna instrucción. Sin embargo, dentro de ellas sabe que existe algo divino. Entonces, no necesitamos tener esa parte que nos guíe, pues. Tuvimos que pasar por medio de esas instituciones religiosas porque estábamos en la búsqueda de algo que llevamos dentro. Pero muchos buscadores, como los que estamos aquí, a veces no nos satisfacieron lo que nos dijeron esas instituciones, esos guías, sino seguimos buscando y más allá, dentro de nosotros mismos. Y continuamos con esa búsqueda y continuamos viendo que dentro de nosotros podemos encontrar aquello que en toda nuestra vida tenemos como anhelo, llegar a lo divino. Seguimos todavía con Jacob Boehme. La siguiente cita es muy reveladora y fuerte, porque nos mete en contradicciones históricas.
el mundo, como mundo, solo ama el engaño y la vanidad y camina por vías falsas. La vía correcta, el sendero de la luz, es contraria a todas las vías del mundo. Muy fuerte lo último de esa cita. La verdadera vía es contraria a todas las vías que el mundo plantea. Y las ubica como vías falsas, o puertas falsas, como las quieran llamar. Entonces, todas las vías externas que el mundo ha planteado históricamente son falsas. Todas. Las oraciones, los rituales, los cánticos, tantas cosas que están dentro del mundo de las formas. Las mismas religiones por sí mismas, desde su origen, todas tienen su origen en factores externos, en motivos externos, en intereses externos. Y la verdadera vía, como la plantea Jacob Boehm, o sea, prácticamente es, incluso suena hasta absolutista lo que dice, pero tiene un peso muy grande. De manera radical dice que todas las vías del mundo van en sentido contrario de la verdadera vía. Muy radical, pero tiene todo sentido lo que nos está diciendo. Sin embargo, David, esto último, que va todo en vías del mundo, es contrario. De todas maneras, considerando la personalidad y utilizando los medios que tenemos en el mundo, tenemos que hacer algo, porque todo aquello no va a venir solo. Tenemos que ser aptos de alguna manera y utilizando vías del mundo para, pues, no sé, cuando menos buscar. Sí. Buscar Bueno, algo, ¿no? fíjate, dices una palabra clave, ser aptos. Ajá. En el momento en que dices ser aptos, ya le pones un tinte moral. Porque ser aptos significa tener una cualidad moral. Y esa cualidad moral es externa, sigue siendo externa. Sí, pero ¿será posible zafarnos de la dualidad? ¿Será posible zafarnos del bien y del mal? Sí, sí es posible. Y esa única posibilidad, o si puede, porque el ser es uno solo, y como el ser es uno mismo y es uno solo, es una unidad perfecta, la vía también es una sola. Y la vía única, que sí nos podría acercar a esa aptitud que mencionas, pero sería una aptitud no moral, curiosamente, esa única aptitud no moral Así es. que nos acerca a la verdad es el reconocimiento de que todo el mundo externo es un sueño y es una falacia. Y claro, reconociendo que el mundo externo es un sueño, es una falacia, automáticamente reconoces que tu personalidad, que nuestra personalidad también es un sueño y una falacia. Y cuando alguien reconoce conscientemente que la personalidad es un engaño, es un sueño, es una falacia, automáticamente está atendiendo plenamente la única clave que Jesús de Nazaret da: niégate a ti mismo. Sí, Y es única, porque Jesucristo no dio ninguna otra clave más que esa. Sí, pero Por eso hablaba de una única aptitud. ¿Sí? Aun sin embargo, lo estamos utilizando dentro de las cosas del mundo, ¿no? Es decir, algo tenemos nosotros que intentar, que hacer o que buscar, no sé, pero para poder llegar a esa situación, a esa aptitud no moral, porque ya será cuestión de ver qué es bueno y qué es malo. No, eso no tiene nada que ver con la moral. Claro, Es claro. una aptitud, vamos, esencial o del ser, o no sé cómo se pudiera llamar, Sí. ¿no? Pero aún estamos utilizando cosas de las vías del mundo, ¿no? Tenemos que utilizar. Sí. No podemos zafar. Por eso, por vías del mundo, el único recurso externo legítimo es la autonegación. ¿Sí? O sea, hablando de recursos externos, hay un solo recurso externo viable: autonegación. Fuera, o a excepción de la autonegación, no existe otro recurso.
No existe. Sí, había otra persona que preguntaba, ¿cómo puedo percibir la doble naturaleza en mí? O sea, la naturaleza de la muerte y la naturaleza divina. Y es precisamente ese camino, la negación. Si tú te niegas a ti mismo, estás negando esa parte de la naturaleza que no eres tú. Y que históricamente creíamos que sí es. Para poder percibir la otra naturaleza divina. O sea, para poder percibir las dos naturalezas, tienes que negar una. Y la que hay que negar es la parte que no externa, es. la que no es. Pero hay que entender que no es negarse a vivir. No es una... Sí, No, sí, no se trata de un rechazo. No rechazar la No naturaleza. se trata de un rechazo. Simplemente reconocerla como es su esencia. Exactamente. Jamás hemos hablado de rechazo y eso tiene que quedar clarísimo. Sí. A ver, ¿puede pasar el micrófono? Sí. Bueno, y una de las formas no es lo que estamos haciendo aquí, la reflexión o la búsqueda. No es una forma, claro que nos dijiste en alguna ocasión, que la mente, aunque no es la forma de llegar, pues es el recurso que tenemos. Así va, ¿no? Claro, o sea, sí. Eso que porque no tenemos otro. Pero volvemos, o sea, ante una paradoja, sí, que es no poder llegar a lo externo por medios externos, existe un único recurso externo que nos lleva a lo interno, que es la autonegación. Entonces, aquí, con el discernimiento, con la comprensión, con el ejercicio filosófico que hacemos, al final de cuentas lo único que estamos haciendo es acercarnos a ese estado de autonegación. Porque también hay que ser muy claros en esto. Si fuimos muy severos y estrictos al hacer una distinción plena entre la parte externa de las religiones y la parte íntima de las religiones, igual pasa con la filosofía. Todo lo que nosotros estamos leyendo de los libros universales sigue constituyendo la parte externa de la filosofía. Y Pitágoras fue muy puntual en eso. Pitágoras, que fue quien acuñó la palabra filosofía, quien introdujo la palabra filosofía al lenguaje de la humanidad, es decir, quien bautizó a la filosofía como filosofía, Pitágoras emitió un concepto de filosofía sobre lo interno y no sobre lo externo. Pitágoras dice, la filosofía es el acercamiento a la belleza a través de estados contemplativos. Claro, habla de la belleza del ser, de la belleza absoluta del ser. Y dice que ese acercamiento hacia la belleza del ser a través de estados contemplativos. Y un estado contemplativo es un estado de no mente. Entonces, la parte íntima o la parte interna de la filosofía está en los estados contemplativos, de lo que vamos a hablar en las próximas sesiones, por cierto, lo anticipamos, que son claves. Los próximos temas que estamos a punto de abordar son fundamentales porque nos acercan a los estados meditativos, a la verdadera meditación, y en ese estado meditativo o contemplativo es donde está la verdadera filosofía. Palabras de Pitágoras. Y todo lo que estamos discerniendo o comprendiendo mentalmente sigue siendo la parte externa de la filosofía. Y volvemos a lo más fundamental. Si nosotros pretendemos llegar a un estado meditativo o contemplativo a través de la comprensión de los textos universales, jamás lo vamos a lograr, porque lo externo nunca nos va a llevar a lo interno. Sin embargo, volvemos al único acto legítimo externo, autonegación. Eso sí nos lleva. La autonegación, cuando alguien tiene conciencia de su no ser, esa simple conciencia del no ser, en automático nos puede conducir a estados contemplativos, en automático. Pero, claro, no es cualquier cosa hablar de la conciencia del no ser, definitivamente. Sí. Bien. Quería redondear un poco también con la cita de Albert Einstein. En el libro de Mis Creencias menciona Albert Einstein acerca de este conocimiento. Dice, el conocimiento existe en dos formas.
inerte y sin vida, reunido en libros y vivo en la conciencia de los seres humanos. Esta segunda forma de existencia es sin duda la fundamental. La otra, indispensable por cierto, ocupa un lugar inferior. Esto es lo que constituye el distintivo del maestro. ¿Sí? Prácticamente es lo mismo, el mismo planteamiento. En la filosofía es igual. Aquí nos reunimos a compartir la parte externa de la filosofía. Pero aún siendo la parte externa de la filosofía, que es verbalizada, que es racionalizada, etcétera, sigue siendo exquisita, porque estamos sobre el primer reflejo de la verdadera filosofía. Estamos sobre el primer reflejo de la verdad del ser. Entonces, como estamos circulando en la periferia del primer reflejo de la verdad del ser, entonces, aún siendo la parte externa de la filosofía, nos acerca a la verdad fundamental a través del único acto humano legítimo en relación a esta búsqueda, que es, insisto, la autonegación. ¿Y cómo vivir en un estado contemplativo? Lo vamos a abordar en los próximos temas. Tengan paciencia. Sí, tenemos que ver precisamente qué es la contemplación. Sí, primero tenemos que entender qué es tenemos que entender, y para entender qué es la contemplación, qué es la meditación, primero tenemos que entender lo que no es contemplación, lo que no es meditación. O sea, que de manera indirecta ya lo estamos abordando en el tema de la puerta falsa. Ya estamos acercándonos a ver lo que no es verdadero, porque indiscutiblemente cuando comprendemos lo que no es verdadero, se nos abre la posibilidad de comprender lo verdadero. Una pregunta acá, está el micrófono, sí. Sí, David, sobre esa cita, leyendo sobre el cuarto camino, vi pues una frase, leí pues la frase, me acordé del dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ahí lo dice algo parecido, pero además con más sentido, muy profundo. Dime qué haces y te diré quién no eres. Porque diario está atrapado en la forma, diario no estoy en la búsqueda del ser, o sea que diario algo imaginario, algo fantasioso siempre, no estoy en el ser, y pues ahorita puedes darle un cuanto más sentido a esa frase. Sí, todas las paradojas nos abren la mente, sí, precisamente para darnos cuenta de qué somos y qué no somos. Por ejemplo, la búsqueda, ¿no? Somos buscadores, estamos buscando, y después nos damos cuenta de que no tenemos que buscar nada, porque todo lo llevamos dentro. Pero para poder llegar a ese planteamiento, tuvimos que buscar. Es una paradoja. Pero, sí, todos empezamos buscando en lo externo, es inevitable. Pero la búsqueda termina cuando descubrimos que no hay tal búsqueda. Pero para descubrir que no hay tal búsqueda, primero había que buscar. Entonces, al final de cuentas, nada es en vano. Nada es en vano. Por eso es que al final de cuentas se pudiera decir, David, la mejor manera de buscar es no buscar. Al final de cuentas, sí. Paradójicamente. Sí, o sea, todo entra en la paradoja. Todo forma parte de esa gran paradoja. Bien, seguimos con una cita más de Jacob Boehme. Todavía es la última de Jacob Boehme. Está lista. Hay muchos que aspiran a los misterios y a los conocimientos ocultos, solo para ser respetados y altamente estimados por el mundo, para su beneficio y provecho propio. Pero ellos no alcanzan el plano donde el espíritu penetra en todas las cosas. Como comentaba en la anterior cita, la vanidad, ¿no? Y como varios pensadores y varios buscadores que han planchado su pie sobre esta tierra, al final de cuentas dicen, todo esto fue vanidad. Y precisamente como buscadores se nos da este fenómeno, ¿no? De querer aspirar a los misterios, a tener conocimientos ocultos, a ser para ser respetados altamente por el mundo, ¿no? Pero esto es pura vanidad. Porque precisamente, como comenta Rosa Cruces, existen dos Biblias, la Biblia visible y la invisible. Y la que realmente aspiramos es esa Biblia invisible, que es la que todos llevamos dentro. Ese libro del conocimiento, ese libro de la naturaleza. Pero para poder comprender y conectar con esa Biblia invisible, tenemos que transitar
por la parte visible, tener esa comprensión y poder aspirar a esa doble naturaleza que llevamos dentro. Bien, pasamos a otra vertiente de la alquimia europea, del Renacimiento, y en relación a uno de los textos rosacruces fundamentales, uno de los libros fundamentales rosacruces, extraemos una cita de la Fama Fraternitatis de la Orden Rosacruz. Un libro que debiera ser leído de manera ardua por los verdaderos rosacruces, pues es parte de sus documentos fundamentales. Uno es la Fama Fraternitatis, otro es la Confessio Fraternitatis y el otro son las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz. Bien, en la Fama Fraternitatis vemos lo siguiente. En relación con la impía producción de oro, muchos poseídos degenerados han cometido grandes canalladas, aprovechándose de la curiosidad y credulidad de muchos. Incluso, personas humildes piensan que la transformación de los metales es la cumbre y la coronación de la filosofía. Y aquel que sea capaz de producir grandes cantidades de oro y de pepitas de oro sería especialmente agradable ante Dios. Así atestiguamos aquí oficialmente que esto no es correcto, siendo la producción de oro para los verdaderos filósofos algo insignificante y de poca importancia. Y vaya que los rosacruces fueron los alquimistas más connotados del Renacimiento y del post-Renacimiento. Entonces ellos, claro, hablan de la producción de oro porque los alquimistas históricamente se les conoce como esos grandes buscadores de la transmutación del plomo en oro. Pero se pierde mucho de vista que es simbólico. Es el símbolo de la transmutación de la personalidad, del plomo de la personalidad en el oro del ser, de la esencia del espíritu. Y en este libro los rosacruces enfatizan que esa búsqueda por producir oro en términos físicos tangibles es una desviación, es una falacia. Y habla de los verdaderos filósofos, que para ellos es algo insignificante. Entonces, al final de cuentas también está haciendo, en este libro los rosacruces hacen una distinción entre la verdadera filosofía, o mejor dicho, entre el corazón de la filosofía y la parte de las formas de la filosofía. Los filósofos alquimistas en el mundo de las formas hablaban de la transmutación del plomo en oro. La verdadera filosofía, en su esencia, de los alquimistas, iban mucho más allá de ello. Para ellos, la transmutación del plomo en oro era simplemente forma, y la forma sigue siendo parte del sueño. Bien, vamos a la siguiente, también de la Fama Fraternitatis de la Orden Rosacruz. ¿Sí? Dice, bajo el nombre de alquimia, aparecen libros y dibujos que son un insulto para la gloria de Dios. Rogamos a todos los ilustrados que estén cuidadosamente atentos ante libros de esta índole, pues el enemigo nunca deja de sembrar su maleza hasta que alguien que sea más fuerte que él lo impida. Impresionante esta cita, porque se habla de alquimia, de transformación del plomo en oro. ¿Qué es lo que se puede transformar en el ser humano? Normalmente muchas escuelas tratan de transformar la personalidad, el ser mejores, tener una personalidad con poderes, y eso se reconoce como una alquimia interior. Mas, sin embargo, pues es una falacia. La verdadera alquimia se da en el alma del ser humano, en la conciencia. La conciencia que se orienta hacia lo exterior, la alma que se orienta hacia lo exterior, es un alma de plomo, es un alma que muere. Mas, sin embargo, la alma que puede transformarse y orientarse a la parte interior, a la parte del ser, es la alma
que se transforma en oro, de plomo a oro. Es la única parte del ser humano que realmente puede tener esa transfiguración, que puede tener ese cambio. La personalidad, por más que se purifique, va a ser influenciada por esa alma. Una alma que se transforma del exterior hacia el interior, la personalidad se transforma en forma automática. Porque la personalidad es la que va a permitir al alma hacer esa transformación. Porque el alma ya va a estar dirigida a la parte interior. Normalmente nosotros en nuestra existencia, nuestro punto de gravedad es nuestra personalidad. Hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, etc., ¿no? Porque la sociedad así no lo ha indicado. Pero imaginémonos que nuestro punto de gravedad no sea la personalidad, sino que sea el alma. Que todo lo que hagamos durante el día sea para la conciencia, para la transformación de esa alma. Entonces la personalidad estaría girando a través de esa voluntad. No como ahorita, nuestra personalidad está primero, hacemos todo para nuestra personalidad y dejamos tiempo para tener una experiencia espiritual. Tenemos que cambiar esa idea de nosotros. No somos personas que tenemos experiencias espirituales. Somos un espíritu que vive una experiencia humana. Bien, seguimos con otro texto, pero ahora de la Confessio Fraternitatis, otro de los libros de Rosacruces originales. Allí, Johann Valentin André, que fue quien escribió estos textos, nos dice lo siguiente: no entra en nuestras costumbres vulgarizar las Sagradas Escrituras, como sucede con algunos que, ante la infinidad de interpretaciones, intentan mantener en pie la interpretación de su grupo, o con otros que trivializan con la vieja maldad, dado que son tan moldeables como la cera, para que sirva tanto a teólogos como a sanadores y astrólogos. Bien, aquí alerta este libro sobre lo moldeables que son los libros universales. La parte más frágil de los libros universales es que está escrita en un lenguaje humano. Y como están escritos los libros universales en un lenguaje humano, eso automáticamente los hace vulnerables. Ahora, ¿a qué son vulnerables los libros universales? Que cualquier religión que colectivamente construya un concepto de Dios fácilmente puede moldear y adaptar las escrituras a su propio concepto de Dios. ¿Cuántas religiones cristianas existen? Muchas. Ahorita no podríamos dar cifra porque nos equivocaríamos. Son muchas. Y sucede en todas las tradiciones, no nomás en el cristianismo. De toda esa cantidad de religiones cristianas que existen, cada una de ellas tiene su propio concepto mental sobre Dios. Un concepto colectivo, porque todos los feligreses de esa religión se suman a ese concepto mental. Por lo tanto, generan un concepto mental colectivo. Bien, pues esos conceptos mentales colectivos sobre Dios siempre terminan avalándolo a través de una manipulación con esquemas de interpretación de los libros sagrados. En el caso del cristianismo, la Biblia. Entonces, cada religión hace un trabajo de moldeo y de interpretación de la Biblia para adaptarla al concepto de Dios colectivo que tiene esa propia religión. Y de eso nos está alertando este libro de Rosacruz. Y a esos conceptos mentales colectivos nos hemos sumado todos los humanos, porque todos los humanos en esta o en otras vidas hemos participado en grupos religiosos, que insisto son la parte externa de la esencia filosófica de las religiones. Y todos nos hemos sumado a conceptos colectivos sobre Dios. Y todos de esa manera, hemos sido corresponsables de esa manipulación, de esa tergiversación
de los libros universales para adaptarlos a los conceptos mentales colectivos de las religiones. Y manera interesante de plantearlo por parte de la Fama Fraternitatis. ¿Le pueden acercar el micrófono, por favor? Hay una pregunta más aquí en Guadalajara, para que nos escuchen los amigos de la red. Sí, ya está prendido. Bien. Pues, en eso, pues, ¿cómo puedo? Bueno, estamos aquí pues para abrir conciencia, despertar la conciencia, pero para estar convencido, tendría que uno haber estado ahí cuando escribíamos el libro, de modo que uno hubiera estado ahí. En el cuarto camino le preguntan a Burdiel algo sobre la última cena y dice, no, pues yo no estoy ahí. ¿Cómo voy a saber yo? Dice, no estoy ayudándolo a despertar la conciencia, pero yo no estoy ahí. Bueno, te voy a aportar algo que va más allá de lo que dijo Gurdjieff. Y aunque hubiéramos estado allí, ahorita tendremos un concepto mental de lo que allí vimos. Entonces, al final de cuentas, de nada nos hubiera servido. Aún si hubiéramos estado allí, de nada nos serviría mientras nos obstinemos en seguir creando conceptos mentales acerca de lo que vimos. Entonces, vamos, todo esto nos va, o mejor dicho, nada de esto nos puede acercar a la verdad. Solamente nos hace girar alrededor, girar, porque todos son puros conceptos mentales. Sí. David, me da la impresión de esas tres citas de los Rosacruces, me da la impresión del tufillo pseudo religioso de la organización. Sí. Y en esta última dice, no entra en nuestras costumbres vulgarizadas Sagradas Escrituras. ¿Es que ellos son mejores o a qué se refiere? Se están apartando, están diciendo nosotros somos mejores y por lo tanto no vulgarizamos las Sagradas Escrituras. ¿No bueno, estarán catalogando buenos ahí? Primero hay que... Sí, pseudo-religioso. Sí, al final de cuentas sí hay tintes, ¿eh? Sí hay tintes de arrogancia, definitivamente. Sí los hay. Sí los hay. Ahora, claro, alguien que escribe algo corre el riesgo de caer en errores humanos. ¿Quién de nosotros no caería en lo mismo? Cualquiera de nosotros. Son humanos como somos todos humanos. Mas, sin embargo, el impulso, hay que entender el contexto en que se escribe. El contexto en que se escriben estos documentos es un impulso revolucionario en contraposición a las estructuras de poder religioso que en su momento histórico existían en Europa. Una Europa controlada de manera absolutista a través de la religión. La religión en ese momento histórico era el poder absoluto. Era el poder absoluto de Europa, que estaba detrás de todos los reinados repartidos por todo el continente europeo, pero la religión estaba detrás de todo el poder. Y estos documentos fueron una reacción a ese estado de poder absoluto ejercido por la religión de Estado. Y por eso hay que entender que es inevitable que tenga estos tintes. Sin embargo, bueno, ellos en este documento están hablando de cómo las religiones adaptan los libros a sus propios conceptos mentales, y hoy en día lo vemos no solamente en todo el abanico de religiones en el mundo. Las mismas religiones rosacruces, y lo digo en plural porque no es una, son varias, o sea, hay una diversidad de religiones constituidas en función de la filosofía Rosacruz, pues también igual tienen sus propios conceptos y adaptan sus propios documentos para hablar sus propios conceptos colectivos. O sea, sigue siendo el mismo fenómeno. Y los feligreses que están sumados a esos conceptos colectivos, pues forman parte de ello y se suman a ese eón intelectual religioso que aunque sea religioso y tenga sustento en textos bonitos, sigue siendo un eón, sigue siendo una colectividad conformada por una conciencia colectiva en función de conceptos externos y están también
ejerciendo ese acto falso de adaptar los libros universales a sus propios conceptos colectivos. Entonces, disculpen que sea reiterativo en lo mismo que desde la charla anterior mencioné. Lo mejor que podemos hacer por Dios es no pensar en Él, no conceptualizarlo, no imaginarlo. Y cualquier religión, grandota, chiquita, bonita, feíta, filosófica, superficial o como la quieran llamar, cualquier religión siempre va a tener sus propios conceptos y siempre va a tener construidos sus propios conceptos. Es inevitable. Donde hay una colectividad de personalidades ejerciendo ese anhelo de Dios, que no es más que deseo de Dios, es inevitable que este fenómeno suceda. No puede ser de otra manera. Por eso nosotros como universalistas jamás vamos a tener la intención de constituirnos como religión. Eso sería un absurdo que tuviéramos esa pretensión, porque nosotros al revés, lo que queremos es abolir los conceptos mentales colectivos humanos, bueno, tanto colectivos como individuales. O sea, nuestro exhorto es a abolir todo eso. Lo bueno que en esta época se puede decir, si no... claro. Si esto lo hubiéramos dicho hace 100 años, nos hubieran acusado a la Santa Inquisición. Ellos no contemplan. Sí. Ellos no contemplan. Las religiones no contemplan eso. Las religiones están sumadas a sus propios conceptos. Eso sí, las religiones, insisto, sean superficiales o sean filosóficas, todas las religiones tienen sus propios conceptos. Y si una religión se atreve a decir, si alguna religión se atreviera a decir, por bien de la humanidad renunciamos a nuestros conceptos sobre Dios, en ese momento la religión desaparecería. Por eso las religiones no se atreven a hacerlo. No se atreverían. Que fue lo que hizo Krishnamurti. Que fue lo que hizo Krishnamurti en su momento. Por eso tiene un peso enorme. Qué bueno que lo citas. Es un caso insólito que Krishnamurti lo haya hecho. Se les acaba el negocio. Sí. Porque el concepto de Dios, generalmente, como se maneja a través de las religiones, fue hecho por el hombre para el manejo y la explotación del hombre. Entonces, si niegan eso, se les acaba el negocio. No, se acaba todo. Ahora, también entendámoslo a nivel individual. Así como una religión a nivel colectivo le da mucho pánico renunciar a sus conceptos colectivos sobre Dios, entendámoslo individualmente, también vivimos lo mismo. Por ley de correspondencia nos sucede lo mismo. Como individuos también, aunque no lo hayamos descubierto todavía, a nivel individual nos da pánico renunciar a nuestros conceptos sobre Dios y sobre quién sabe cuántas cosas más. Si nosotros renunciamos a nuestros propios conceptos, nos sentiríamos como encuerados. Así nos sentiríamos, por eso da pánico que nosotros mismos renunciemos a nuestros propios conceptos. Sin embargo, qué paradójico, si aspiramos legítimamente a la revelación del ser, tenemos que renunciar a nuestros propios conceptos. Es inevitable, no puede ser de otra manera. Es requisito fundamental. Mientras alguien sostenga por su propia voluntad sus propios conceptos, está vacunado contra la revelación. La revelación jamás va a suceder. La BlackBerry que nos separa, ¿no? ¿Tú sabes por qué se llama BlackBerry? ¿Cereza negra? La BlackBerry es la bola que ataban a los esclavos y que les impedía moverse. Entonces, nuestras creencias son la BlackBerry que nos esclaviza y que impide que nos liberemos de esos conceptos, ¿no? Sí, efectivamente. Así es. Ya son las 10, creo que ya nos estamos acercando al límite temporal. Estamos en el tiempo. Ilusoriamente creí que hoy vamos a agotar el tema de la parte avanza, pero estoy viendo que todavía hay cuerda, por lo menos para otra charla más hay cuerda.
Entonces, nos vamos a ir a una cuarta sesión sobre la puerta falsa. Estamos invitados a continuar en la próxima charla. En esta probablemente la agotamos ya en la próxima, y de suceder así, entonces ya después de la puerta falsa viene solamente un tema previo. Ah, no, mentira, estoy equivocado. Después del tema de la puerta falsa, inmediatamente entramos a los temas que tienen que ver con la meditación. Después de la puerta falsa sigue el tema del tiempo, después del tiempo el presente, luego la atención, la observación, concentración, y nos metemos ya de lleno a todo lo vinculado con el estado meditativo, el estado contemplativo, que es la vivencia de la verdadera filosofía, insisto, palabras de Pitágoras. Entonces, le tenemos paciencia solamente a la próxima charla, que está en función de la puerta falsa, y ya después de eso, entonces sí, entramos a los temas relacionados con la verdadera filosofía, que es el estado contemplativo. Bien, pues buenos días Europa y buenas noches América, para toda la gente que está en la red. Para todos, un placer, un honor para nosotros que nos sigan dando la confianza, y un agradecimiento de antemano. Pasen la buenas noches. Gracias.